En neuropsicología de la educación es importante conocer la anatomía y la fisiología del encéfalo. El encéfalo es un órgano que se encuentra en la cabeza y que está constituido o formado por millones de células nerviosas conocidas como neuronas. El encéfalo está formado por tres órganos importantes como son el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. El cerebro es el órgano más grande del encéfalo. Se encuentra contenido o protegido por el cráneo. En este cerebro podemos encontrar nosotros en la corteza cerebral primero unas membranas que lo recubren, que lo protegen, que se llaman meninges, que se conoce como la dura madre, piedra madre y aracnoides. En el cerebro podemos distinguir con mucha claridad dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Las funciones vitales que controla el hemisferio izquierdo se relacionan al lado derecho del cuerpo y las funciones del hemisferio derecho lo controlan las partes de las funciones del lado contrario del cuerpo. Es importante determinar que estos dos hemisferios están constituidos por una fisura interhemisférica. Además, el cuerpo calloso que divide a las funciones de los dos cerebros. Encontramos también en el cerebro los lóbulos, como podemos observar aquí, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal. Pero también es importante considerar que son visibles, por ejemplo, la fisura de Silvio, como lo podemos ver acá. El cerebro cumple funciones importantes en la memoria, en el aprendizaje, en el hablar, en el escribir, así como también otras funciones importantes que luego mis compañeros darán a conocer. Lo hemos trabajado esta maqueta con la ayuda de material de poliestireno que nos permitió determinar y manipular de alguna manera y conocer con un poquito más de profundidad sus estructuras. En la parte anterior encontramos el cerebelo que se encuentra en la parte anterior del cerebro y que cumple funciones en el equilibrio, en la motricidad fina y también en la postura. Luego de esto tenemos también lo que es en la parte bajo el cerebelo, encontramos el tronco encefálico que cumple funciones, por ejemplo, en la respiración, en los latidos del corazón, es decir, funciones importantes en el organismo humano. Todo esto viene a constituir lo que es el encéfalo. Ahora bien, el encéfalo y la parte que corresponde al encéfalo y la médula espinal, lógicamente se unen aquí en el tronco encefálico y que lógicamente conjuntamente todos estos vienen a constituir lo que es el sistema nervioso central. Y también podemos ver en la parte de un corte transversal del cerebro estructuras como por ejemplo vemos el hipocampo, el hipotálamo, tenemos la amígdala, tenemos lo que es la glándula pituitaria, el bulbo oftálmico, etcétera, que constituyen una parte importante dentro de lo que es el lóbulos cerebrales. Son partes fundamentales del cerebro humano y cada uno cumple una función esencial y específica. Existen 4 lóbulos cerebrales y que se encuentran ubicados en los dos hemisferios del cerebro. El lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el que se encuentra en la parte frontal del cerebro, es decir, en la parte de la frente del ser humano. Este lóbulo frontal es conocido como el centro ejecutivo y es responsable de una variedad de funciones. Por ejemplo, en la toma de decisiones, ayuda a las personas a evaluar diferentes opiniones y determinar cuál es la mejor opción. También ayuda a la planificación. ¿Qué significa? Que ayuda a las personas a establecer metas y crear un plan para poderlo alcanzar. Además, este lóbulo frontal está implicado en la personalidad y comportamiento social, es decir, ayuda a las personas a que tengan un control en las situaciones sociales. Lóbulo parietal desempeña un papel esencial en la percepción sensorial y en la coordinación motora. Este lóbulo parietal está situado en la parte superior del cerebro y se divide en dos áreas esenciales, el lóbulo parietal superior y el lóbulo parietal inferior. Una de las principales funciones es la de procesar las señales sensoriales del cuerpo que llegan al cerebro, como es la temperatura, el dolor, el tacto. Otra función que ayuda a este lóbulo parietal es a la coordinación motora. Nos ayuda a controlar los movimientos específicos, a la escritura, al uso de herramientas, a la manipulación de objetos y también nos ayuda a la visión,
al comportamiento de la visión, es decir, nos ayuda a coordinar la vista, los movimientos del cuerpo como es leer y escribir. El lóbulo temporal es una parte del cerebro responsable del procesamiento de la formación auditiva y del lenguaje. Además, también cumple una función importante en la memoria del aprendizaje y el reconocimiento de los objetos. La sección más importante de este lóbulo temporal es la corteza auditiva primaria, que es la responsable de procesar los sonidos que recibimos del mundo exterior. También cumple la función en el procesamiento del lenguaje. La región del lenguaje en el lóbulo temporal puede dividirse en dos partes, la corteza auditiva secundaria y la corteza de Wernicke. La corteza auditiva secundaria es la que procesa los sonidos y la corteza de Wernicke es la que procesa el lenguaje hablado y escrito. Este lóbulo nos permite reconocer palabras, entender oraciones y comunicarnos mediante el lenguaje con otras personas. El lóbulo occipital. Este lóbulo es el que se encarga del procesamiento visual, es decir, es la región cerebral recibe información de los ojos sobre el entorno y se encarga de crear una imagen más comprensible de la imagen. Este lóbulo tiene dos secciones principales, la corteza visual primaria y la corteza visual secundaria. La corteza visual primaria recibe las señales de los ojos para crear una imagen general de lo que estamos viendo. La corteza visual secundaria es la encargada de procesar esta información más completa y nos permite reconocer objetos, percibir colores, distinguir objetos y lugares. Podemos decir que estos lóbulos son muy importantes para el desenvolvimiento del ser humano y que cada uno tiene un desempeño importante para podernos desarrollar dentro del entorno. Las neuronas son células fundamentales del sistema nervioso encargadas de recibir, procesar y transmitir información a través de señales eléctricas y químicas, componentes básicos del cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Las neuronas son responsables de transmitir señales sensoriales, motoras y cognitivas, permitiendo que el cuerpo responda a estímulos internos y externos. Participan en funciones complejas como el pensamiento, la memoria, el aprendizaje y las emociones. Permiten la coordinación de movimientos y el control de funciones corporales a través de la comunicación con músculos y glándulas, con capacidad de adaptarse y reorganizarse en respuestas a nuevas experiencias o daños, esencial para el aprendizaje y la recuperación de lesiones. Existen neuronas con diferentes formas dependiendo del tipo de tarea que realicen. Generalmente pueden diferenciar algunas formas. Soma o cuerpo celular, que es el centro metabólico de la neurona. Esta contiene el núcleo. Las dendritas, que son prolongaciones ramificadas que emergen del soma. El axón, que es una prolongación larga y única que transmite impulsos eléctricos. Y las terminales sinápticas son las ramificaciones finales del axón que hacen contacto con las dendritas. Las señales se reciben a través de las dendritas, viajan al cuerpo celular y siguen por el axón hasta llegar a la sinapsis, que es el punto de comunicación entre dos neuronas. Dentro de la fisiología neuronal, las neuronas mantienen una diferencia de potencial a través de su membrana con el interior de la célula. Potencial de acción, que es un cambio rápido y transitorio. Este se genera cuando el potencial de membrana alcanza un umbral crítico, permitiendo la entrada de iones de sodio y la salida de iones de potasio. En las terminales sinápticas, la señal eléctrica se convierte en una señal química mediante la liberación de neurotransmisores en la sinapsis. Estos se unen a los receptores en la neurona postsináptica, modulando su actividad. Por último, la plasticidad neuronal, que es la capacidad de las neuronas para cambiar sus conexiones y fuerzas sinápticas en respuesta a la actividad, aprendizaje y experiencia. Estos aspectos son fundamentales para el funcionamiento del sistema nervioso, permitiendo la comunicación y el procesamiento de la información en el cerebro y otras partes del en este caso vamos a hablar un poquito sobre la neurodidáctica. La neurodidáctica es una disciplina que aplica los conocimientos sobre cómo funciona el cerebro para mejorar los métodos de enseñanza y aprendizaje. Al comprender las funciones del cerebro, la neurodidáctica busca desarrollar estrategias que optimicen la enseñanza basándose en cómo los estudiantes procesan y retienen la información. Ahora, en cambio, la neuropsicología estudia la relación entre la estructura y función cerebral y el comportamiento humano, especialmente en relación con las funciones cognitivas y emocionales. Tenemos la evaluación neuropsicológica y la rehabilitación cognitiva. Bueno, en este caso vamos a ver una relación que existe entre la neurodidáctica y la neuropsicología. ¿Cuál es la relación que existe? Estas ambas disciplinas se entrelazan en su interés por cómo funciona el cerebro, aunque con diferentes enfoques. La neurodidáctica se centra en la aplicación educativa, mientras que la neuropsicología tiene un enfoque clínico. Sin embargo, las técnicas y conocimientos de la neuropsicología pueden informar y mejorar las estrategias neurodidácticas y viceversa.
Estas dos disciplinas se benefician del estudio de la plasticidad del cerebro, la memoria, la relación entre emoción y el aprendizaje.